el ateísmo? Bueno, si Dios no puede ser explicado por la ciencia y ni siquiera el hombre tiene la capacidad de entender completamente, sería algo absurdo que yo crea en algo que ni yo misma puedo explicar o entender. Mira, te explico algo. ¿Qué elementos tú utilizarías para probarle la existencia de Dios a un científico o a un ateo? Feuerbach dijo que Dios es solo un concepto creado por la misma humanidad. ¿Qué te parece a ti esta afirmación? Bueno, En el día de hoy tenemos el tema del ateísmo. Este es un tema que ha sido muy debatido durante muchos años, principalmente en las universidades y simposios internacionales. ¿Qué te parece este tema? Bueno, en primer lugar te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo y debatir estos temas tan importantes. Me siento muy bien, gracias a Dios. Espero que usted también. Respecto al tema del ateísmo, yo creo que es un tema realmente muy importante porque ha sido discutido a través de muchos años, no solamente aquí en la República Dominicana, sino internacionalmente, principalmente en Europa, en muchos simposios internacionales, y han sido muchos los debates que se han realizado sobre este punto. Entonces, venir a tocarlo aquí hoy representa para mí realmente una oportunidad muy especial, y más con ustedes. Misael, ¿qué es el ateísmo? Bueno, el ateísmo como tal, eso es una postura, una convicción que afirma la no existencia de ningún Dios o ser supremo. El ateísmo niega también toda la verdad o toda la fe que se pueda tener en algún ser divino o sobrenatural. El ateísmo tiene por costumbre considerar a la iglesia como un centro de manipulación a las cuales asisten personas indoctas o estúpidas. Realmente ellos consideran que Dios no existe, que el diablo no existe, que el bien ni el mal existen tampoco, y que eso solamente son elucubraciones mentales que las personas se han hecho a través de los tiempos. ¿Cuál es el origen del ateísmo? Bueno, el origen del ateísmo se remonta hacia el siglo IV, el siglo V antes de Jesucristo, pero quien es considerado quien tiene el título de ser considerado como el primer ateo es un señor llamado Diágora de Melos en la Grecia clásica. Se remonta hacia siglos muy atrás. Por ejemplo, Sócrates, se comenta que Sócrates fue obligado a tomar una cicuta porque había negado los dioses ancestrales. También tengo el caso de que Zenéfanes, quien era un nombre medio extraño, permíteme citarlo, que lo tengo aquí. Él se llamaba Caníades de Cirene, que fue un director de una escuela que tenía Platón. Él decía que creer en Dios era algo realmente ilógico. También tengo el caso de Genófanes de Colofón, que llegó a negar de manera clara lo que eran los dioses antropomórficos. O sea que en términos generales el término ateo o los ateos en su línea como tal no se remontan desde ahora. Eso viene desde el siglo IV antes de Cristo, cuando cesaron o presentaron una disposición a cesar sus relaciones con las deidades que eran consideradas en aquella época. El famoso Ludwig Feuerbach dijo que Dios es solo un concepto creado por la misma humanidad. Yo quisiera saber qué te parece a ti esta afirmación. Bueno, la afirmación de Feuerbach tiene hasta cierto punto lógica y hasta cierto punto tienes razón, porque en términos generales tú considerar un Dios para la lluvia, un Dios para el sol, un Dios para el dinero, un Dios para el amor, esos son pensamientos politeístas propios de la mitología griega. Realmente no son ciertos, no hay esa cantidad de dioses, no es cierta, no es real. Y la misma Biblia lo afirma. La Biblia dice en Salmos capítulo 115 que son dioses que no son reales. Ahora bien, cuando tú tomas la Biblia, como el caso de C.J. Hitchens, que fue un gran pensador también, ateo, cuando él tomó la Biblia y dice textualmente que el hombre fue quien creó a Dios a su imagen y su semejanza, y no Dios al hombre, como lo dice el texto, eso es una mentira del tamaño del planeta Tierra. La fe cristiana no es una invención humana, en ninguna categoría se puede considerar como una invención humana, sino más bien es el modo radicalmente divino proporcionado por Jesucristo para poder ver la vida, poder ver la bienaventuranza de una manera más clara. De manera que cuando dicen que los dioses fueron creados, hasta cierto punto tienen razón, porque realmente fueron muchos dioses creados por los hombres, pero el Dios de la Biblia es un Dios diferente y ese es verdadero y real. El ateísmo afirma que no hay prueba científica que afirme la existencia de Dios. ¿Qué crees de esa opinión?
Bueno, una prueba científica para Dios es algo que implica una profundidad demasiado enorme. El punto es que la ciencia demanda un sinnúmero de rigurosidades que se tienen que aplicar a los fines de poder alcanzar la verdad de un objeto de estudio. En ese contexto se tiene que traer el objeto de estudio a lo que es la circunferencia territorial y someterlo a un espacio, a un tiempo. Y lamentablemente en el caso de Dios las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios es infinito en espacio, en tiempo y en dimensiones. Alistair McGrath, un biólogo de la Universidad de Oxford, decía claramente que Dios como tal se escapaba de los límites de la ciencia. Cuando yo estaba en la universidad, para poder hacer un estudio científico de algo, determinar la verdad de algo, teníamos que aplicar el método científico a ese algo. Pero en primer punto teníamos que traer ese objeto de estudio a nuestra circunferencia y aplicarlo. Entonces, cuando tú, para presentar una evidencia clara de Dios, como ellos lo quieren hacer en términos científicos, se le hace incómodo. Porque es que Dios escapa de los límites de entendimiento que pueda tener un hombre. Hay un límite epistemológico para el conocimiento humano, por más avanzada que sea la altura del coeficiente intelectual de los hombres. Hay un límite. Realmente la arquitectura mental humana tiene ciertos límites y eso es algo que nosotros lo tenemos que entender. Por ejemplo, nuestros ojos solamente pueden ver entre la luz ultravioleta. Nuestros oídos nada más pueden escuchar cierto nivel de decibeles. La noción del espacio que nosotros tenemos la concebimos de acuerdo con lo que es nuestra realidad, pero Dios lamentablemente escapa de todo eso y es muy difícil poder hacer un estudio de él y presentarlo a modo científico, porque es que las herramientas se quedan cortas. No tenemos las herramientas científicas para poder demostrar en términos humanos, de acuerdo a cómo se hacen otros estudios, lo que es la esencia y la naturaleza de Dios como tal. Ahora bien, la Biblia la tenemos ahí y es el manual que utilizamos para poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue que a través de la Biblia expresó de manera clara, en vocabulario claro, de qué manera Él quiere que el hombre lo conozca a Él. O sea que yo no necesito una prueba científica para saber quién es Dios y cómo es Dios. Tengo la Biblia y a través de la Biblia lo puedo conocer tal cual Él quiere que yo lo conozca. Isael, si Dios no puede ser explicado por la ciencia y ni siquiera el hombre tiene la capacidad de entender completamente a Dios, ¿sería algo absurdo que yo crea en algo que ni yo misma puedo explicar o entender? Mira, te explico algo. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 7, que Dios nos queda a nosotros demasiado alto, nos queda demasiado elevado. Como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos y mi camino de vuestros caminos. Ahora, el hecho de que yo no lo pueda explicar no significa que no exista, no significa que no está. Por ejemplo, yo no puedo explicarte ahora mismo en términos naturales, en mi concepción, yo no puedo explicarte a ti la lógica del funcionamiento electromecánico que incida para que un avión se suspenda en el aire. Yo no puedo explicarte eso, no tengo ese conocimiento, no sé cómo eso sucede. Ahora, el hecho de que yo no entienda cómo eso suceda no me califica para decir que no existe y que no es real. Tengo que saber manejarme en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa? Dios es demasiado grande, demasiado experto, demasiado poderoso y algunas veces yo no tengo la capacidad para poder explicarlo. Mira, tú utilizas el celular y a lo mejor tú no sabes ni entiendes el sistema operativo que incide para que el celular funcione, tire una foto, entre una llamada, etcétera, etcétera. Utilizamos página web, multimedia, no sabemos ese algoritmo que incide ahí. Sin embargo, sabemos que es real y sabemos que realmente existe como tal. Dios en su palabra tampoco le demanda al hombre un conocimiento obligatoriamente pleno para correlacionarse con él. Miqueas dice de manera clara que Dios solamente pide humillarse ante él, solamente pide misericordia y amar al prójimo. No me está pidiendo que conozca su naturaleza, que conozca su esencia. No me está exigiendo nada de eso. Si yo espiritualmente indago y quiero hacerlo y se lo pido, es posible que yo lo consiga, porque Él me puede dar la facilidad mental para lograrlo. Pero no es una obligación para que mi alma sea salva, ni mucho menos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice de manera clara: ahora, hablando Pablo, que tuvo una relación personal con el maestro y que pudo ver cosas que ojo no vio, Pablo dice de manera clara: ahora yo le conozco en parte, pero luego le voy a conocer como él me conoce a mí. O sea, ahora yo lo que conozco es una pizca de Dios, pero luego le voy a conocer como fui conocido. De manera que aunque yo no lo pueda explicar,
que aunque yo no pueda detallarlo como ellos quieren que yo lo detalle, yo sé que existe, sé que es real y sé que está ahí. Eso es imposible negarlo. ¿Por qué Dios no se puede ver ni tocar si realmente existe? Bueno, Dios no se puede ver ni tocar y existe como tal porque realmente es como le acabo de decir aquí a la señorita Cabrera. Dios no se puede ver, Dios no se puede tocar, pero existe. El libro de Juan capítulo 14, versículo 21 dice de manera clara que Dios es espíritu y lamentablemente nuestros ojos no pueden concebir, ni pueden ver, no pueden captar lo que es un espíritu visualmente hablando, materialmente hablando, ¿no? La Biblia relata de manera clara todo lo que existe a nivel material, todo lo que se desprende de la materia. Eso es algo que usted puede ver y que usted puede tocar. Exacto, perfecto. Ahora, también la Biblia habla del mundo de los espíritus, habla de los espíritus y habla de todo lo que existe en el mundo y trabaja en el mundo independiente de la materia, como es el caso de lo que tus ojos no pueden ver y lo que tus ojos no pueden tocar. Entonces, científicamente hablando, la ciencia se queda corta para darme una explicación a la existencialidad de la vida humana desde el punto de vista espiritual. Y de hecho, la parte espiritual es más antigua y será más duradera que la parte física. Entonces, aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda tocar, insisto, existe y es real. Luego, más tarde, le veremos. La misma Biblia dice, le veremos tal cual es. Mientras tanto, quizás nuestra humanidad no puede concebir tanta hermosura, tanta gloria. Dice la Biblia hablando Moisés en el libro de Éxodo que él no le pudo ver cara a cara porque era demasiado el resplandor. Incluso Moisés se fue a concentrarse con Dios en un espacio de intimidad con Dios y cuando bajó con un reflejo tan fuerte que las personas no podían ver a Moisés a la cara. Y si eso es simplemente rasgos que se me pegan a mí de estar en su presencia, como en el caso de Moisés, y cuando bajo la humanidad no me puede ver, imagínese a Dios tal cual. Es algo realmente increíble. Hay cosas que se pueden ver, otras que no. Tenemos que manejarla. En el caso de Dios tenemos la esperanza, de acuerdo al texto bíblico, que sí le veremos, sí le tocaremos y sí estaremos con Él. Mientras tanto, nos mantenemos en fe esperando que ese momento llegue. ¿Qué elementos tú utilizarías para probarle la existencia de Dios a un científico o a un ateo? Mira, yo no tengo que probarle la existencia de Dios a nadie. El universo es la más clara evidencia de que realmente Dios existe. Si yo como ser humano no quiero asumir la responsabilidad y entender que el mundo en todo su universo, toda esa conjetura universal ha sido creado por un ser superior, son cosas muy personales mías. Y aunque realmente me respeten y respeten mi opinión, yo debo admitir o se debe admitir que yo estoy equivocado. Porque es que tanta hermosura, tanta complejidad, tanta grandeza no puede ser creada de la nada. Ha tenido que tener una mano o un motor inmóvil, como hablaba un gran pensador en aquella época. Fíjate en algo, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que toda la creación da una denotación de que realmente Dios existe aunque no se pueda ver. Y eso es algo que no se puede negar y para lo cual nadie puede tener excusa. Hablando el apóstol Pablo. No obstante, hay un argumento de un señor llamado Bertrand Russell que decía que planteaba la tetera de Russell, se conoce científicamente, y él expone de que nosotros los teístas somos los que tenemos la responsabilidad de presentar a Dios y de demostrar a Dios y de presentar una prueba de causa. Él dice de manera clara, la carga de prueba son los teístas que la tienen que demostrar, o sea, nosotros somos los que tenemos que presentar, razones de que Dios existe. En esos casos yo lo considero innecesario, realmente porque sería sobreabundar en el tema. Sin embargo, para esos casos, yo te tengo aquí unos cuantos argumentos que te pueden ayudar. El caso del argumento de Aristóteles basado en el primer motor inmóvil. Tengo también el argumento cosmológico sobre la primera causa, las 5 vías de Tomás de Aquino que son excelentes sobre el orden del mundo y la famosa frase no hay Dios, hay Dios porque no hay reloj sin relojero. Tengo el argumento ontológico sobre un ser mayor, la apuesta de Pascal sobre lo racional de apostar a la existencia de Dios, y tengo el problema del cuerpo-mente sobre la relación de la conciencia y la materia. Todos estos son argumentos que ya lo he estudiado de manera profunda a modo de
de buscar, de seguir indagando, pero realmente si tengo que presentar de manera científica la existencia de Dios, te digo que eso es imposible. Eso es imposible porque se escapa, ¿no? Pero si ellos necesitan algún argumento que se relacione un poquito más con la ciencia, que lo haga entender que si realmente existe Dios, se pueden utilizar esto, que todos son argumentos muy, pero muy sólidos. ¿Se puede creer en la ciencia y la Biblia al mismo tiempo? Sí, realmente se puede creer en la ciencia y en la Biblia al mismo tiempo. Mira, la Biblia conduce a una comprensión de la vida del hombre de una manera más clara. Además, enriquece de manera significativa el discurso científico y le brinda a las ciencias motivos para la ciencia poder actuar. Muchísimo antes de que Dios creara la Biblia, ya el mundo existía y el mundo había sido creado en detalles, desde el detalle más simple hasta el detalle más complejo ya había sido conformado por Dios, ya había sido creado por Dios. Entonces, la Biblia y la ciencia no se pueden ver como dos gladiadores en el circo romano, el uno buscando la muerte del otro, sino más bien son dos versiones a través de las cuales yo puedo vislumbrar la verdad de Dios, la creación de Dios, de diferentes formas. Por ejemplo, la Biblia me demuestra cómo Dios creó el mundo y la humanidad de una manera sencilla, de una manera práctica, muy apta para personas comunes. Sin embargo, a través de la ciencia yo puedo ver en detalles o de una manera más pormenorizada las profundidades, cómo se realizó todo eso. Entonces, la Biblia me lo muestra de una manera, la ciencia me lo muestra de otra, y no deberían estar peleando de que esta sí, esta no, las dos van de la mano, porque las dos muestran la realidad de la hermosura y de la creación como tal. De hecho, cuando yo vislumbro la creación desde el punto de vista científico, mi corazón se compunge algunas veces de una manera más profunda a ver tanta complejidad, al ver tanta hermosura, y al pensar cómo se hizo todo eso, eso me hace adorar a Dios de una manera más profunda, porque veo su realidad de una manera más clara. ¿Cuál es el porcentaje de personas ateas a nivel mundial? Según un estudio de la Gallup que se realizó en 57 países, el porcentaje actual de los ateos a nivel mundial ronda un 13%, un 13.5%, digamos un 14% a nivel mundial. Realmente los ateos son más comunes en países como Europa, Nueva Zelanda, son también muy comunes en Dinamarca. Y aquí en América nosotros tenemos a los uruguayos que se han llevado el título de ser la nación más atea aquí en Latinoamérica. Incluso son más ateos que en Estados Unidos, donde solamente el 5% de una población de más de 120 millones de habitantes, por poner un número, es atea. Entonces tenemos que un 13%, 14% a nivel mundial son ateos, y que solamente el 23% se considera no religiosa. El hecho de que digan no religiosa no significa de que no sean ateas, porque hay personas que no se identifican con ninguna religión, pero sí entienden de que Dios existe y que es real. Pero a responder tu pregunta, solamente el 13% de la población, 14% de la población mundial son ateos. ¿Y cuál es tu opinión personal sobre el ateísmo? Bueno, ¿qué te digo? Los ateos se creen dueños de la intelectualidad, se creen dueños de la ciencia. Ellos han querido crear el mito de que negar la existencia de Dios, de que adorar a Dios, de que buscar a Dios es un asunto de idiotas, de personas que no tienen ningún tipo de formación académica. Esa es la línea que ellos han querido crear a través de los años. Fíjate que cuando una persona dice yo soy atea, se le nota en las palabras, en la expresión de que se considera como soy muy inteligente, sé cómo se organiza el mundo, las cosas no son así. Y ellos tienen esa línea de pensamiento. Yo no tengo ningún tipo de problema con aquel que adopte esa postura. Realmente es un asunto que no me quita a mí el sueño. Sí oro por ello para que Dios tenga misericordia. De hecho, mira, en una analogía que una vez leí, se decía que cuando las líneas de pensamiento se juntaron las líneas del deporte, la cristiandad, se juntaron la ciencia, todas esas líneas de pensamiento conversaban, y el ateo tenía una queja clara y una queja sincera. Dentro de la línea de pensamiento en la que la línea atea se quejaba de que odiaba las situaciones difíciles de la vida, las situaciones cruciales. Y cuando le preguntaron ateísmo, ¿y por qué tú odias las situaciones cruciales de la vida?, él decía, quejándose de manera amarga, odio las situaciones cruciales de la vida, como la guerra, un avión en picada o un cáncer terminal, porque cuando esas situaciones llegan, todos mis adeptos me dejan solo y corren hacia el cristianismo y corren hacia otra corriente. Me dejan
solo cada vez que hay una situación difícil. Entonces realmente oramos por esa persona para que vengan al camino y esperamos que entiendan de que Dios es bueno y de que Dios es real. Bien, me gustaría cerrar este segmento diciendo que hay muchas personas que asumen la doctrina del ateísmo, que es el negar la existencia de Dios o de cualquier divinidad por el simple hecho de que Dios en algún momento determinado no cumplió algún capricho que ellos hayan tenido, algún milagro que ellos le hayan pedido, tal como no permitas que mi madre muera de cáncer o algo parecido. Entonces son personas que tienen una herida no resuelta. ¿Qué tú le dirías a esas personas que pedían un milagro cuando realmente un milagro ocurre todos los días, que es el nosotros poder levantarnos, a pesar de que hay personas que se acuestan a la misma hora que nosotros y no pueden abrir sus ojos al día siguiente? Mira, realmente es un asunto muy difícil para esas personas. Yo entiendo, yo también me he visto en situaciones difíciles que tú te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Dios mío, ¿dónde está? Me dejaste solo. Son situaciones que se presentan. El mismo Jesucristo realmente dijo, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no puedo dejarme involucrar de esa manera espiritualmente hablando al punto de negar la existencia de Dios. Sí me puedo en un momento en mi humanidad incomodar con Dios, porque así ha sucedido con muchísimos otros profetas, tal el caso de Jonás, tal el caso de Balaán, otros muchos profetas que se incomodaron con Dios. Ahora eso no me puede cegar el entendimiento y llevarme a mí a querer negar la existencia de Dios, porque le estaría tirando piedra a la luna. Lo que yo no entiendo ahora, yo lo voy a entender después. Simplemente Dios lo tengo que obedecer y entender que lo que Él quiere para mí es mejor que lo que yo mismo estoy pensando. Entonces, someterme a su voluntad, obedecer sus estatutos y esperar de que Él haga la obra que se ha propuesto hacer.